Muy buenos días, compañeros. Pues aquí estamos nuevamente para nuestra segunda clase en línea, que aparentemente van a ser más de una clase, pero pues la intención es nuevamente aprovechar este tiempo. Bueno, y justamente de aprovechar, pues vamos a darle beneficio a la tecnología que tenemos en CETEC, y aprovechando esta prórroga de la cuarentena o esta ampliación de la cuarentena, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hasta ahorita hemos visto en los últimos temas, que es el famoso México postrevolucionario. Es decir, un análisis muy amplio y un repaso más que nada para actualizarnos de lo que viene siendo el México posterior a la Revolución Mexicana a partir de 1917, justamente con el triunfo de la Revolución, en los diversos modelos que se han aplicado para resolver la problemática nacional y también los diversos presidentes que para tal han emprendido. Ese periodo postrevolucionario, como lo hemos visto, inició en 1917 al triunfo de la Revolución Mexicana, que va a dar lugar a una primera etapa llamada nacionalismo revolucionario, que en su momento oportuno lo vamos a ver con más tranquilidad, y que después fue coartado, fue truncado por el famoso neoliberalismo a partir de 1982. El nacionalismo revolucionario inicia con los famosos gobiernos posteriores a la Revolución Mexicana, siendo este primer presidente el de Venustiano Carranza de 1917 a 1920. Fue Venustiano Carranza el que creó el México de las instituciones. A partir de él se crea el México institucional, por todas las ideas que plasmaron o por las cuales tomaron las armas Villa, Zapata, Obregón, Carranza y demás próceres nacionales. Fue con la intención de acabar con Porfirio Díaz su dictadura, después de Victoriano Huerta, y obviamente crear instituciones a favor del pueblo mexicano y mejorar la vida del pueblo mexicano. Fue justamente Venustiano Carranza, quien tenemos ahí en la foto, el primer presidente postrevolucionario, cuya máxima obra fue justamente la actual y última Constitución de 1917, cuya principal aportación, recordemos, fueron las garantías sociales que vienen a complementar a las garantías individuales. El artículo tercero que garantiza la educación. Recordemos que en el porfiriato había una gran cantidad de analfabetas. Un dato que te he mencionado es que en el porfiriato había 15 millones de mexicanos. Fíjate la enorme diferencia ahora que somos casi más de 120 millones de mexicanos. De esos 15 millones de mexicanos, 12 millones eran completamente analfabetas. Por eso es un gran logro el artículo tercero constitucional. El artículo 27 constitucional, que establece que la nación, por nación entendemos el pueblo, no el gobierno, es el legítimo propietario de todas las aguas y de todas las tierras que constituyen el territorio nacional, por tanto del petróleo y todos los minerales que se encuentran ahí. Y el 123, que viene a reglamentar las relaciones obrero-patronales, que viene a establecer en toda la jornada de 8 horas y las prestaciones que en la época de Porfirio Díaz no existían. Esa fue la intención de la Revolución Mexicana. Ya ahondaremos sobre esto cuando hablemos de nacionalismo revolucionario. La Revolución Mexicana no la veas como una fecha, un acontecimiento, hay que entender su esencia, entender cuál fue la finalidad de este movimiento, compañeros, que también es realmente criticado. Lamentablemente, Venustiano Carranza es asesinado por sus antiguos colaboradores y gente que lo apoyaba, concretamente Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta. ¿Cuál fue la razón? Que por terminar su periodo decide nombrar como su sucesor al ingeniero Bonillas, una persona ajena completamente a la gesta revolucionaria, ajena completamente como todo civil, para sucederle. La intención de Carranza era que México fuera gobernado por civiles y no por militares, como lo vamos a ver ahorita, que después de él vienen muchos militares. Sus antiguos colaboradores, que lucharon palma a palma con él en contra de Victoriano Huerta y después en contra de Villa y de Zapata, pues ahora forman el famoso Grupo Sonorense, expiden el famoso Plan de Agua Prieta para derrocar a Venustiano Carranza. Estos sonorenses, generales sonorenses o Grupo Sonora, son justamente Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, quienes se sienten que han sido traicionados porque ellos creen o se sienten con el legítimo derecho a ocupar la presidencia, dadas sus proezas militares y dado que ellos eran herederos de la Revolución Mexicana. Carranza comete el error o comete el acierto, como quieras tú verle, de no designar a uno de ellos, sino designar a una persona completamente ajena en Bonillas. Se levantan en armas y en su ida hacia Veracruz, para desde Veracruz seguir gobernando, lo asesinan en Tlaxcalantongo, Puebla.
y con ello termina el gobierno de Venustiano Carranza. Ante esta situación, y para poder terminar los últimos meses del gobierno de Venustiano Carranza, nombran un presidente interino, un presidente provisional, un presidente cuya principal función es organizar las elecciones para elegir a un nuevo presidente. Es el sonorense Adolfo de la Huerta. Que Adolfo de la Huerta no es de Victoriano Huerta, ese fue otro, ese fue el segundo dictador, este es Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta tuvo como principal función terminar el periodo de Carranza, que había sido asesinado y que por tanto no terminó su periodo presidencial, organizar las nuevas elecciones presidenciales para elegir a un nuevo presidente, y logró pacificar a Francisco Villa, Pancho Villa. Durante el gobierno de Venustiano Carranza le dio muchos dolores de cabeza, sobre todo porque él invadió Columbus, un lugar de Estados Unidos, y trajo consigo su fama de Villa, de que los gringos no podían hacer nada con él, nunca lo pudieron atrapar. Adolfo de la Huerta logra pacificar a Pancho Villa, logra hacer que Pancho Villa deje las armas y que entre en una etapa de pacificación, aunque después lo van a matar. Bueno, Adolfo de la Huerta, como puedes ver, nada más duró 3 meses, 2 meses de lo que es 1920, nuevas elecciones, y quien asume el poder pues es la mano derecha, que en la revolución fue Álvaro Obregón. Álvaro Obregón es presidente de 1920 a 1924, y con él se formaliza el famoso nacionalismo revolucionario. Es decir, rescatar las tradiciones, las costumbres y ensalzar todo lo mexicano, toda nuestra identidad, todo nuestro patriotismo. Tiene la certeza de nombrar a José Vasconcelos como secretario de Educación Pública, y ahí se inicia todo un programa que todavía hasta mis tiempos se mantuvo. Un ejemplo, en la primaria nos enseñaban mucho lo que eran los bailes regionales. Y en las fiestas cívicas y demás eventos, pues nunca faltaba que el jarabe tapatío, que el baile de la sandunga, que bailes meramente regionales. Cosa que en el gobierno neoliberal se vino a acabar, y ahora pues se permite que en las primarias y en todos ya se baile cumbia, salsa, haciendo dado nuestro regionalismo y demás situaciones. Álvaro Obregón firma con Estados Unidos los tratados de Bucareli para reconocer y aceptar que Estados Unidos reconoce a Álvaro Obregón como presidente de México, y a su vez Álvaro Obregón se compromete a no aplicar el artículo 27 constitucional, que establecía que todos los recursos naturales eran propiedad mexicana, y para entonces el petróleo estaba en manos de manos extranjeras, de empresas 100% norteamericanas, que desde Porfirio Díaz se le habían dado a esta situación, ¿sí? Bueno, Álvaro Obregón termina su periodo, en aquel tiempo eran 4 años, desde Guadalupe Victoria a 1922, se mantuvieron los 4 años de 4 años. Vienen las elecciones y le sucede a la presidencia otro de la revolución, conocido como el jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles, 1924-1928. Él, entre sus aciertos, es que forma el PNR, el abuelo del PRI, del Partido Revolucionario Nacional, en aquel tiempo Partido Nacional Revolucionario. Políticamente logra unir a todos los líderes de todo nuestro país, caciques, políticos, en un solo partido, un partido a nivel nacional, y se constituye como el partido de Estado y el partido poderoso que predomina hasta la época de Cedillo Ponce de León en el año 2000, en que termina la hegemonía del PRI y que pasa a lo que es nada más durante 2 sexenios del PAN. Tan mal lo hizo que el PAN ya no volvió a repetir. Plutarco Elías Calles además tiene la visión de crear el Banco de México como la banca central, dependiendo del gobierno, pero que después ahora se convierte en un órgano autónomo, independiente del Poder Ejecutivo, para manejar las finanzas y evitar la inflación, entre otras muchas cosas. Plutarco Elías Calles, sin embargo, es un personaje pues autoritario, es un personaje que quiere seguir imponiendo su fuerza, y dado que forma el PNR, que es el que da la fuerza a los presidentes, crea el famoso maximato, termina la presidencia, y entonces asume el poder, aparentemente otra vez Álvaro Obregón. Álvaro Obregón reforma la Constitución para poderse reelegir por segunda vez, pero Álvaro Obregón lo asesinan en San Ángel, y por tanto ya no puede ocupar la presidencia. Entonces, como asesinan al presidente electo, entonces
nombran otro presidente provisional. Ese presidente provisional o interino que viene a ocupar la presidencia que Álvaro Obregón no pudo ocupar por haberlo matado es Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil únicamente ocupa 2 años la presidencia, precisamente en lo que organizan nuevas elecciones, etcétera, etcétera. Emilio Portes Gil es el que le da la autonomía a la universidad. Desde entonces que le conoce como la Universidad Nacional Autónoma de México. Es el que además en su gobierno la UNAM recibe el título de o el lema de la casa máxima de estudios. Emilio Portes Gil es el que termina con la guerra cristera. Recordemos que que Plutarco Elías Calles crea la famosa guerra cristera entre el gobierno contra los cristianos, contra los católicos, porque Plutarco Elías Calles trata de aplicar la separación iglesia y Estado y trata de anular lo que viene siendo la intervención de la iglesia en las políticas públicas. Eso provoca una guerra entre mexicanos que Emilio Portes Gil logra solventar y logra acabar. Su gobierno, por tanto, duró solamente 2 años. Es el primer presidente del Maximato. Hay nuevas elecciones y entonces el nuevo presidente es el ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio asume la presidencia y en un acto de mucha valentía, de muchos pantalones, recordemos, renuncia a la presidencia. Increíblemente renuncia a la presidencia. ¿Por qué renuncia a la presidencia? Porque hace ver a México que aunque ya todo se sabía que Plutarco Elías Calles no lo deja gobernar. Que Plutarco Elías Calles, siendo presidente del PNR, desde ahí ejerce mucho poder, presiona a los presidentes para que los presidentes actúen como él quiere que actúen. Y como el señor no quiere ser títere ni ser ninguneado por nadie, en un acto de mucha valentía renuncia a la presidencia y por tanto deja el poder en 1932. Como le faltan 2 años más, 34, para terminar su poder, entonces nombran a otro presidente interino. El presidente es Abelardo L. Rodríguez. Abelardo L. Rodríguez termina la presidencia que dejó el señor Pascual Ortiz Rubio del 32 al 34. Él crea y trata de implantar en nuestro país la educación sexual en las escuelas primarias. Si en los años 60 y 70 que tu maestro los conoció, la educación sexual todavía era algo así como prohibido, algo así como un dogma, algo así como un estigma, algo así como algo que no era correcto. Imagínense en los años 20 cómo se recibió esa situación de educación sexual en las primarias. Pero bueno, el señor cumple sus 2 años con presidente interino, presidente provisional y deja por tanto el poder. Estos 3 presidentes que acabamos de mencionar, Emilio Portes Gil Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, se los conoce como los presidentes del Maximato. Porque Plutarco Elías Calles, bajo el mote de el jefe máximo de la revolución, Máximo Maximato, ejerce poder por ellos y por tanto se le conoce este periodo como el Maximato. Inicia ahora una nueva etapa en nuestro México postrevolucionario, que es el de Lázaro Cárdenas del Río. Con él se inician, recordemos, los famosos sexenios. A partir de él, los presidentes ya no son de 4 años, son de 6 años. Se ve el famoso plan sexenal para que el presidente que va a entrar en función ya tenga todo un plan elaborado, todo un plan estructurado, todo un plan de trabajo que le permita visualizar qué es lo que va a hacer en su periodo de 6 años. Lo que tú como futuro administrador conoces atrás de la planeación. Es decir, planear una empresa es justamente eso, establecer objetivos a corto, a mediano, a largo plazo. Y no solamente establecer objetivos, sino manejar las estrategias que habrán de llevarse a cabo para poder conseguir esos objetivos. Bueno, pues en el sector público se crea este famoso plan sexenal. A Cárdenas, su gobierno por tanto es del 34 al 40. Cárdenas es el creador de la famosa expropiación petrolera, que aplica el artículo 27 constitucional para que el petróleo que estaba en manos de empresas norteamericanas e inglesas pase a ser una empresa netamente mexicana, como hasta la fecha lo es. Aunque recordemos que en el periodo neoliberal todos los presidentes neoliberales trataron por todas las vías, hasta Enrique Peña Nieto,
de hacer que el petróleo fuera nuevamente privatizado y pasara a los particulares. Si tanto se habla de que el petróleo es una energía contaminante, que el petróleo, etcétera, ¿por qué entonces los gobiernos neoliberales querían que se privatizara? Ya hablaremos del neoliberalismo, lo que es en esencia el neoliberalismo y qué es lo que representó el neoliberalismo, que en su momento oportuno pues nos hicieron ver que era algo benéfico para el país, que iba a traer progreso, desarrollo, y al final fue lo contrario, trajo pobreza, trajo mayor atraso, etcétera, etcétera. ¿Sale? Cárdenas se le conoce como el presidente de la independencia económica, porque a partir de él se trata de que la economía vuelva a quedar en manos de mexicanos y no en manos de extranjeros, como lo hemos visto en clases anteriores. En el porfiriato toda la economía quedó en manos de extranjeros. Como lo vimos en otras clases, actualmente, como tú bien sabes, ejemplo, los bancos en nuestro país, todos los bancos son extranjeros, los bancos grandes, no los bancos chicos como Banco Azteca, Banco Coppel o Banco FAMSA, no, son los bancos chiquitos, los de bolsillo. Los bancos fuertes, Bancomer de España, Banamex de Estados Unidos y demás, son bancos de capital extranjero, que pertenecen a extranjeros. El único banco mexicano es Banorte. Entonces eso sí es para pensar y reflexionar que nuestra economía está en manos de extranjeros. Bueno, a grandes rasgos esto es el cardenismo, ¿sí? Después de Cárdenas, compañeros, claro, ya vimos también en clases anteriores cómo se maneja todo esto del cardenismo, la educación socialista y demás situaciones. Después de Cárdenas nos viene el famoso milagro mexicano, que abarca de 1940 a 1970, es decir, 3 décadas. La 40, la 50 y la 60, que inicia con Manuel Ávila Camacho, que termina con Gustavo Díaz Ordaz. Y se llama milagro mexicano recordando porque fue cuando la economía tuvo su mejor auge, su mejor desarrollo, como nunca más se ha vuelto a ver y como nunca más hasta el momento le hemos llegado a tener, donde llegó a crecer de un 6 a un 8%. Y yo te hago para que visualices lo que representa esto, que actualmente desde los gobiernos neoliberales hasta la fecha nuestro crecimiento y desarrollo ha sido del 1 al 2%. En aquel tiempo fue del 6 al 8%. Milagro mexicano, como lo hemos manifestado, se inicia con el señor Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho, por tanto, es presidente del 40 al 46. Él, su modelo se llama sustitución de importaciones o industrialización. A partir de él, México deja depender de la agricultura. Desde la época prehispánica con los aztecas, pasando por la época colonial, hasta el México moderno, toda nuestra economía estaba basada en la agricultura, en la producción del campo. Alguna vez fuimos el país exportador número 1 de maíz. Alguna vez, desde lo que es la Ciudad de México, por el rumbo de antes de Tlalnepantla, la zona de Vallejo, hasta cerca de adelante de Tepeji del Río, toda esa zona se llamó como el Valle del Mezquital, justamente porque toda esa zona te abarcaba grandes sembradíos de maíz que, vuelvo a repetir, le permitieron a México presumir que era el país número 1 exportador de este maíz, de esta semilla. Pero a partir de Manuel Camacho se inicia la urbanización de México, la industrialización del México. México decide ya no comprar bienes de capital. Bienes de capital son maquinaria pesada, equipo pesado, que se utiliza en las industrias para producir o elaborar, obviamente, productos y no solamente para hacer materia prima. Entonces México, toda la maquinaria pesada, el equipo pesado, hoy diríamos la tecnología, México la compraba. Pero a partir de este señor decide que México cree sus propias empresas. Te crea Altos Hornos de México, te crea varias empresas nacional de cobre, para que a través de ellas México sea productor de su propia maquinaria, de su propio equipo. Eso va a ser punta de lanza o palanca de desarrollo para que México empiece su famoso milagro mexicano. Recordemos que a Manuel Ávila Camacho le toca lo que viene siendo la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, que por fortuna pues no intervenimos porque recuerda que Alemania nos invitaba a formar parte de él y ayudar a ser parte de los alemanes para que por nuestro territorio invadieran Estados Unidos.
A cambio nos prometía que los territorios que nos quitaron en 1848 regresaran a nuestro país. Utah, California, Nuevo México, Texas, Colorado, van a ser territorio mexicano. Para bien o para mal no se logró esto, no se permitió esta situación. Estados Unidos se dio cuenta del famoso telegrama Zimmerman e impidió esto. Manuel Camacho, por tanto, hizo que nuestro país participara, obviamente con apoyo de Estados Unidos, y mandó el famoso Escuadrón 601, un escuadrón de aviación a combatir a los nazis, a los italianos y al imperio japonés. Con motivo de esto se crea el famoso servicio militar obligatorio, como vimos en clase anterior. Eso es a grandes rasgos Manuel Ávila Camacho del 40 al 46. Viene después otra M, Miguel Alemán Valdés, del 46 al 52, y con él se inicia el periodo llamado de civilidad o de civilismo. Es decir, que a partir de la famosa era del civilismo, todos los presidentes deben de ser personas ajenas a la carrera militar. Personas que no tengan que ver nada con la milicia, por estimar que los militares a lo que son, o sea, ocuparse de lo que es la seguridad del país, y por el riesgo que existe que un militar asuma el poder, como lo fueron los ejemplos de Porfirio Díaz, de Victoriano Huerta, que siendo militares se convierten en dictadores, y como lo ha mostrado la historia a través de Adolfo Hitler, a través de Benito Mussolini, a través de Nicolás Maduro y de muchos ellos. Cuando un gobernante se apoya en el militar o en el ejército, difícilmente se puede acabar con ese gobierno y difícilmente el pueblo puede enfrentarlo. Porque los militares pues tienen lo que son las armas, lo que son los tanques, lo que son los aviones, lo que son todo el armamento. De ahí la fuerza de Maduro, de ahí la fuerza de este señor Daniel Ortega en Nicaragua, la que tuvo alguna vez en Cuba Fidel Castro, que su pueblo pues jamás pudo doblegar. Entonces Miguel Alemán Valdés decide a partir de él crear y evitar que los militares asuman el poder y se inicia la famosa era del civilismo. Tenemos que Miguel Alemán Valdés se construye Ciudad Universitaria. Si hoy conocemos Ciudad Universitaria, el edificio de rectoría y todo lo que es CEU, es porque Miguel Alemán decidió ahí en la parte del Pedregal, la parte sur de la Ciudad de México, construir lo que hoy viene siendo esto. También recuerda que con Miguel Alemán Valdés se inicia la televisión en nuestro país. Es a partir de él, en su sexenio del 46 al 52, conciencia la televisión en lo que viene siendo nuestro país. Bueno, ellos son los presidentes del famoso industrialización, o lo que se conoce como la famosa sustitución de importaciones. A partir de ahí se inicia un nuevo modelo, el llamado modelo de desarrollo estabilizador, que junto con el de la industrialización forman el famoso milagro mexicano. Y este famoso desarrollo estabilizador lo van a integrar los dos Adolfos, Adolfo el viejo, Adolfo el joven, Adolfo Ruiz Cortines del 52 al 58 y Adolfo López Mateos del 58 al 64, ¿sí? Recordemos que Adolfo Ruiz Cortines, entre otras muchas cosas de lo que va a hacer este presidente, es que le da el voto a las mujeres, el voto femenino. Es hasta los años 50 cuando la mujer puede participar en política. Un reflejo y un ejemplo de lo que ha sido el machismo en nuestro país. Es hasta los años 50 cuando por fin se le reconoce a la mujer el derecho a participar, a poder votar. Si la mujer hasta antes del señor Adolfo Ruiz Cortines no ha tenido ese privilegio, no podía participar en elecciones, emitir su voto, y menos impensable que una mujer fuera a ser candidata para presidente municipal, para diputada o senadora, para ya mejor ni pensar presidente de la República. También hay que aclarar que este voto que le dio Adolfo Ruiz Cortines fue como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial hizo ver el papel importante que tuvo la mujer en esta guerra. Y los países empezaron a darle el voto a la mujer, es decir, el voto a la mujer fue en los años 40. Pero en México llegó hasta los años 50, mal tardío, pero pues llegó al fin y al cabo.
¿sí? Él te crea lo que es la termoeléctrica de Lechería, que todavía la hemos visto y la conocemos, la mayoría de nosotros, y la refinería de Azcapotzalco, claro. Hoy ya no existe la refinería de Azcapotzalco, porque alguna vez en Azcapotzalco, en la Ciudad de México, tuvimos esa otra refinería. Y cuando vino el famoso San Juanicazo, la explosión de las plantas gaseras que están aquí en San Juanico, a la entrada de Indios Verdes, y ante el riesgo de que podría otra vez provocar otro desastre en Azcapotzalco, decidió cerrarse esa refinería. Adolfo Ruiz Cortines, a grandes rasgos, es lo que viene siendo su obra política. Después de Adolfo Ruiz Cortines nos viene Adolfo el Joven. ¿Quién es Adolfo el Joven? Pues solamente Adolfo López Mateos. Adolfo López Mateos es presidente del 58 al 64. Él también te crea muchas, como recordamos y vimos en clase, muchas instituciones que hasta la fecha se mantienen. Y es el mérito de muchos presidentes que han tenido el acierto de crear instituciones que, a pesar de que vengan otros presidentes, no cambian, no las quitan, las mantienen. O sea, las cambian en sus funciones, cambian en su nombre, pero al final se mantienen. El ejemplo lo tenemos que él te crea los libros de texto gratuito. Es Adolfo López Mateos quien te crea los libros de texto gratuito en las primarias, y desde entonces, como tú bien lo sabes, todas las generaciones que hemos estudiado en escuelas públicas y todo eso, pues tenemos nuestro texto de libro gratuito. El famoso CONALITEG, es decir, la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito. Se crea el INPI, es decir, lo que hoy viene siendo el famoso DIF, en aquel tiempo Instituto Nacional de Protección a la Infancia, hoy conocido como Desarrollo Integral de la Familia, donde personas de escasos recursos, hoy llamaríamos de extrema pobreza o de pobreza, a través de este tipo de institución estatal que existe y también a nivel nacional, pueden recibir asesoría jurídica, psicológica, pueden recibir también atención médica y muchos servicios más que por razones de dinero no podrían ellos accesar. Difícilmente contratar un abogado, difícilmente tener servicios médicos o tener, por ejemplo, un servicio psicológico o servicio dental. Te crea también lo que es el ISSSTE, es decir, ya el seguro para los empleados del gobierno. Recuerda que el IMSS es para los empleados de las empresas privadas, los trabajadores de las empresas privadas. Pero los empleados del gobierno federal tienen el ISSSTE, para que a través del ISSSTE esos empleados del gobierno federal puedan recibir justamente atención médica, medicamentos, intervenciones quirúrgicas, operaciones, material de curación y obviamente lo que son las incapacidades y las pensiones y demás tipo de beneficios a favor del trabajador. ¿Sí? Bueno. López Mateos, al igual que Cárdenas, lleva a cabo la famosa expropiación de la industria eléctrica, es decir, la electricidad pasa a ser del gobierno del pueblo mexicano, que hasta entonces se mantenía en manos de extranjeros o de empresas extranjeras. Bueno, ahí está Adolfo López Mateos, y después de Adolfo Mateos nos viene, pues aquí veamos el primer gran asesino, Gustavo Díaz Ordaz. Fue presidente del 64 al 70, y con él termina el modelo de desarrollo estabilizador, y con él termina también el famoso milagro mexicano, es decir, cuando la economía en nuestro país como nunca más ha habido, y esperemos que algún día se rompa esta maldición, esta situación, México logró un crecimiento y un desarrollo del 6 al 8%. Entonces escuchaba que Estados Unidos tiene ahorita un crecimiento del 4%, entonces imagínate si el 4% de Estados Unidos lo tiene, claro, antes del coronavirus, antes de todo lo que se está viviendo, que Estados Unidos creo que se está viendo difícil, es ahora el foco, el epicentro del coronavirus, y es donde está habiendo más muertes por día, etcétera, etcétera, y donde ahora se centra todo el mal. Pues imagínate, antes de esto tenía el 4%, nuestro país llegó al 6 y al 8%. De esta manera, Gustavo Díaz Ordaz, con él, vuelvo a repetir, termina el desarrollo estabilizador y termina el milagro mexicano y termina la mejor época o auge, lo que viene siendo nuestra economía. Dentro de las cosas, pues vamos a llamarle ahí más o menos positivas, pues ya sabemos que te crea los 19º Juegos Olímpicos. Por primera vez México logra ser el anfitrión de un evento tan magno y tan llamativo como son las Olimpiadas.
Solo cabe destacar que estas Olimpiadas fueron 10 días después del asesinato del 2 de octubre. El 2 de octubre del 68 se da la matanza de Tlatelolco, y el 12 de octubre del 68, Día de la Raza, que por fortuna se ha ido perdiendo esto del Día de la Raza, se inauguran los Juegos Olímpicos. Él ordena la construcción del metro. El metro hoy lo tenemos porque fue en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz donde se creó este medio de transporte que hoy es pues casi fundamental, básico, la columna vertebral del movimiento de la Ciudad de México, ¿sí? Y tú como joven pues agradecele a Díaz Ordaz que la mayoría de edad, estableció los 18 años, porque hasta el 68, hasta el gobierno de Díaz Ordaz, la mayoría de edad era los 21 años. Si tú a los 21 años seguías dependiendo de mamá y de papá, tú a los 21 años no podías entrar a ver películas que hoy conocemos como 3X porque seguías siendo menor de edad, imagínate. Hoy a los 18 años, que es la minoría de edad, y que de hecho ya, como lo hemos contado en clase, ya se visualiza que ya hay que bajar esta edad. Ya los jóvenes, los niños están muy avesados, muy adelantados. Ya los delincuentes utilizan a niños, a jóvenes de 14, de 15, a sabiendas de que no pueden fincarles proceso, meterles responsabilidades y llevarlos a la cárcel. A lo mucho al tutelar, y 1 o 2 años y salen libres, por muy grave que hayan cometido el delito, secuestro, asesinato, violación. Es algo que se comenta y que pues ahí está para discutirse a futuro. Creo que la mayoría de edad debe de bajarse aún más, quizás no exagerando ni a 14 ni a 15, pero quizás a unos 16. Son otros tiempos, otros momentos que hay que buscar la manera, y esa es tu función. Como te lo he dicho, ¿no? O sea, de tu mundo de diversión, punchis punchis y alcohol y antros y música y fútbol, salga ahora el mundo de la política, de las finanzas, de los negocios, ese tipo de cuestiones. Ya dentro de las muchas cosas, pues, vamos a ver también lo negativo de Gustavo Díaz Ordaz, que fue el 2 de octubre del 68, cuando los estudiantes fueron brutalmente agredidos, masacrados por los granaderos, y además por los granaderos por el ejército mexicano, donde una matanza horrible. Hallamos cómo el ejército se le utilizó, se le ocupó para reprimir, para acabar lo que el gobierno de la Ciudad de México estaba siendo rebasado por por los estudiantes, no podían ser controlados, y entonces el gobierno tuvo que utilizar no solo a los granaderos, sino también al ejército, a los soldados. Y fueron los soldados, dada su preparación militar y dado todo esto, los que acabaron con este momento del 68, matando y masacrando. Ya he platicado mucho de esto del 68. De hecho también, aquí está la imagen que te decía, que aunque muchos estudiantes se salvaron de esa forma en cómo los acribillaron, en cómo los rodearon y por donde quiera los balaceaban, a los que encontraron en los departamentos, Rojo Amanecer es una película donde da testimonio de cómo muchos estudiantes pues aparentemente querían salvarse, se escondieron en algunos departamentos, no en todos, que unas personas les permitieron entrar, estar ahí, pero todo aquel que olía joven o simplemente el hecho de ser joven ya simplemente te juzgaba como estudiante. Vamos a ver ahí en esa imagen, los que sobrevivieron los llevaron a los sótanos, y esta imagen pues, te diré, pues todavía no les bajan ni los calzones. En aquel tiempo, como puedes ver, los famosos calzones de manga larga, todavía no estaba la truza, y los encueraron, los desvistieron, y justamente los cuerpos así como están parados, una vez que los matan aparecen ya tirados sobre el suelo, igual, o sea, imposible pensar que con motivo de la trifulca murieron ahí, no, o sea, los detuvieron vivos, los sobajaron, los humillaron, encuerándolos, desvistiéndolos. Hay la versión, como te dije en clase, de que así como atraparon hombres, atraparon también muchas muchachitas, jovencitas de las Bocas, de las Pepas, que estaban también en aquel tiempo, y que no solamente las desvistieron, las encueraron, sino que inclusive abusaron de ellas. Pues de todo, como te dije, el soldado y el granadero, pues, al ver manjar de dioses y tener orden de matarlas, pues iban a perder esa oportunidad de abusar de ellas, de aprovecharse de ellas, a sabiendas del manjar que representaban estas damas,
y hicieron, pues, imagínate las peores situaciones. El soldado en aquel tiempo no es el soldado de ahora, ¿eh? Ha habido un cambio enorme entre el militar de antes y el militar de ahora. El militar de antes no era un militar, olvídate, peor que robot, o sea, era una persona que no te vas a meter con ella porque él madrazo, trancazo y te callaba y etcétera. No, el soldado, tú lo has visto, lo golpean, lo insultan y el soldado no responde. A veces hemos sido muy exagerados con eso, los derechos humanos. Ve lo que pasa con lo de las famosas manifestaciones. Rompen vidrios, pintan, hacen sandez y media. Y la policía de granaderos no. A veces me hubiera gustado que eso hubiera pasado en el 68, a ver si estas muchachas y muchachitos que andan con sus tapabocas o cubrebocas van a hacer lo que se vio en el 68. Bueno, pues ahí tenemos una foto de lo que realmente fue el 68. Termina el 68, comeros, y nos viene otro gran asesino, Gustavo Díaz, Luis Echeverría Álvarez. Echeverría Álvarez es del 70 al 76. Echeverría Álvarez inicia un nuevo modelo que es el llamado desarrollo compartido. Porque en él Echeverría rescata muchas empresas privadas que están en quiebra y las hace empresas paraestatales. Se crea el concepto paraestatal. Paraestatal es de participación estatal, donde el gobierno forma parte del capital social. Tú lo has visto en derecho mercantil o en algún otro curso, que toda sociedad tiene que tener un capital social. Capital social, como tú bien lo sabes, es el dinero que se debe de juntar entre todos los socios para poder echar a andar una empresa. Una empresa no nada más es la pongo ya, no, tengo que tener un capital social, un dinero soporte que permita operar esa empresa. Ese capital social pues se integra por las aportaciones de los socios. Yo aporto 100,000, yo aporto 2 millones, 3 millones y con eso integramos el capital social. Pero en esa época, aparte de esto, el gobierno decide formar parte de las sociedades, se decide formar parte de la empresa y aporta capital social. Y cuando el gobierno aporta más del 50%, más del 51% de capital social, entonces la empresa se convierte en una empresa de participación estatal o paraestatal. Mayoritaria, empresa de participación estatal mayoritaria, si tiene más del 51% de capital social el gobierno. Empresa de participación estatal minoritaria, cuando el gobierno tiene menos del 49% de capital social. El gobierno con Luis Echeverría Álvarez se hace de muchísimas empresas. Empresas que estaban en crisis y empresas que entonces Echeverría salva bajo el argumento de que si las dejara que cerraran o que entraran en quiebra, iba a haber por tanto mucho desempleo, iba a haber por tanto muchos problemas para México, y al menos dentro de los males, el menos malo era rescatar a esas empresas, hacerlas del gobierno y tratar de inyectarles dinero y por tanto hacerlas productivas. A la larga esto va a provocar una serie de problemas y una crisis económica con Luis Echeverría Álvarez. Pero Echeverría Álvarez no solamente es asesino, sino lo es por segunda vez. Con Díaz Ordaz lo fue porque él era secretario de Gobernación y entre él y Díaz Ordaz se supone son los responsables de la matanza del 2 de octubre del 68. Pero yo creo que no quedó satisfecha su sed de sangre en el 68 y siendo presidente vuelve a repetir una masacre de estudiantes. Esta es la del 10 de junio de 1971, el famoso halconazo. En esa imagen, Gosder, aparece el grupo paramilitar llamado Los Halcones. Como ya el gobierno estaba desprestigiado de que eran los granaderos y los militares que habían acabado con estudiantes, y ante otras manifestaciones que había en aquel tiempo, en donde otra vez el Poli y la UNAM se estaban uniendo, todo con la Universidad Autónoma de Nuevo León y otras universidades, allá por el casco Santo Tomás, que es un centro del Politécnico, deciden salir, tomar al día de los maestros, llegar al metro San Cosme y de ahí irse hacia Palacio Nacional. Justamente cuando llega la manifestación del casco Santo Tomás hacia lo que es la México Tacuba, donde está el metro normal, donde está la normal de maestros, entonces aparece este grupo paramilitar. Un grupo que fue preparado y entrenado por el ejército y por el gobierno del Distrito Federal, el jefe del departamento de aquel tiempo, Alfonso Coronel del Rosal, para aparentar que había sido un choque entre estudiantes, entre mismos estudiantes, no entre el gobierno.
El problema es que hay fotos donde estos jóvenes bajan y descienden de camionetas con el logotipo del Departamento del Distrito Federal. Un descuido o un problema que pues ya no dejó a dudas de que eran gente del gobierno. Iban, como tú ves, con bastones eléctricos y bastones de bambú, y también llevaban rifles, sí, como se puede ver, cómo disparan en contra de los manifestantes, cómo los agreden con la intención de demostrarle a México que no fue una matanza entre ejército con el 68, que fue entre mismos estudiantes. Con todo lo repetir, dado que muchos se vio y hay fotografías donde se ve dónde descienden estos jóvenes y además se les ve el entrenamiento, o sea, difícilmente aquí un grupo de estudiantes, entonces al unísono, puedan tener ataque militar o técnicas militares para poder agredir. Entonces esto era ilógico que de repente un grupo de estudiantes tuviera esa habilidad. Además, de dónde habían sacado el armamento para disparar, etcétera, etcétera. Entonces ahí Echeverría vuelve otra vez a repetir su escenario de sangre, famoso Jueves de Corpus. Yo te invito como lo que eres, porque la gente pues nada más piensa en el 2 de octubre, y sí, hacen mucha laraca, muchos escándalos, de octubre no se olvida, y hay manifestaciones, que por cierto, dan mucho que desear, porque ahora se prestan al vandalismo. Recuerdo no sé en qué año, el 2 de octubre, se hizo un concierto rock ahí en la Plaza de Escultura. No, se me hizo lo más obsceno, lo más grotesco, celebrar un aniversario luctuoso y hacerlo en un aniversario pues de rock, y máxime que como jóvenes pues ese concierto de rock se convirtió, que pues ya sabes, en chelas, en alcohol, en cervezas, pues en todo un relajo. O sea, creo que nada tiene que ver eso con la matanza de estudiantes. Y yo a ti te pido, porque esa es la historia y eso es lo que tenemos que hacer, no olvidar de nuestra mente los hechos. Para eso sirve la historia. Un pueblo que pierde su historia es un pueblo que pierde su destino, dicen por ahí una frase. Y así como tú recuerdas el 2 de octubre, que todos casi lo tenemos en mente, no se nos olvide el 10 de junio del 71, el famoso Jueves de Corpus. Para terminar, nada más de lo que vimos también en clase y repasando, recuerda que Echeverría, con el afán de ganarse a los estudiantes, con el afán de ganarse a la juventud, porque la juventud estaba enjabonada con lo que había hecho, porque nadie se cree el cuento de que él nada tuvo que ver con lo del 10 de junio y con lo del 2 de octubre, se hace una gran reforma educativa, que hay que reconocerlo, donde declara los famosos CCH, el Colegio de Ciencias Humanidades, y se incrusta dentro del sistema de la UNAM, y la UNAM por eso tiene ahora las prepas por un lado y tiene los CCH. Pero los CCH, yo soy CCHero, ya te hemos platicado mucho de eso, son centros de mucha concentración política, mucho Carlos Marx, mucho Partido Comunista, o sea, CCH se hizo una escuela 100% política, 100% comunista, socialista. El pensamiento de Carlos Marx era nuestra Biblia y todo se hablaba de ahí. Entonces, para contrastar a los SHs, te crea los famosos COLBAS, los colegios de bachilleres, te crea la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, y el CONACYT, con el Colegio Nacional de Ciencia y Tecnología. Ya también hablamos mucho de ello. Al final, Echeverría, con tanto dinero que invierte en el sector privado para hacer públicas varias empresas privadas, va a crear una crisis económica que no se compara con la que viene después de José López Portillo. Después de Echeverría viene José López Portillo. José López Portillo es presidente de 1976 a 1982. El modelo económico de José López Portillo, recordemos, se llama crecimiento acelerado, o también llamado petrolización, porque en la época de López Portillo el petróleo alcanzó sus máximos niveles históricos de venta. En aquel tiempo más de $100 el barril de petróleo. De forma paralela, en el gobierno de José López Portillo se descubren grandes yacimientos petrolíferos en México. México se convierte en un país inmensamente rico en petróleo en la costa del Golfo, en la zona de lo que viene siendo Veracruz, Tabasco y demás zonas. López Portillo le dice a México:
vamos a prepararnos para administrar la riqueza. Y la República Mexicana se representa con un cuerno de la abundancia, donde fluye el dinero, donde somos ricos, somos millonarios, y así es. Los primeros años de gobierno de López Portillo, olvídate, fueron un gobierno de mucho dinero, de muy buena economía, había muy buenos pagos, y las empresas, ya en ese tiempo estuve trabajando en empresa paraestatal con Federal del Monte y Pachuca, igual ahí se vio toda la opulencia con la cual los directivos se manejaban, compraban cosas y gastos y viáticos, no había límite, etcétera, etcétera. Pero López Portillo pues cometió ese error de basar toda la economía en el petróleo. O sea, los principales ingresos de México, como durante mucho tiempo, fueron el petróleo. Si la economía de México se mantuvo con López Portillo y demás presidentes, fue gracias al petróleo. Y por eso Pemex es una empresa que hoy catalogamos de un elefante blanco, improductiva, pero son los gobiernos los que provocaron eso, porque la sangraron, le quitaron dinero a poder y no le invirtieron a la empresa para que siguiera adelante. Si hubieran mantenido y dinero sacamos del petróleo y dinero lo metemos para su inversión, para la misma infraestructura de Pemex, solamente Pemex sería otra empresa. Pero bueno, al final de López Portillo los precios bajan, el petróleo se derrumba y los precios quedan muy por debajo. México entra en una crisis como no tienes idea. Otra vez tenemos un problema, pero de inflación y demás situaciones. Pues Portillo, en su último informe de gobierno, y como una forma de evadir su responsabilidad, o al menos decir que no fue por su mal gobierno, hace dos grandes planteamientos, que es expropiar los bancos. Toda la banca privada la convierte en banca del gobierno. Pues considera que los bancos son los culpables y los responsables de la crisis económica que vive el país, porque ellos dejan escapar los capitales y hacen que los bancos, por tanto, queden sin dinero y venga esa crisis. Él ordena que todos los bancos pasen a ser propiedad de la nación y el Estado los empieza a manejar. De igual manera, como una forma de solventar esa crisis, López Portillo establece desde entonces el famoso control de tipo de cambios, que hasta la fecha se mantiene, nada más que en aquel tiempo era estricto. Y se establece que el gobierno determina el tipo de cambio, es decir, cuánto el dólar valía en aquel tiempo, para evitar la especulación, evitar que el dólar se subiera, como lo hemos visto ahorita que en este gobierno, que por razones del coronavirus y razones de la baja de la venta del petróleo, el dólar que estaba en 17, 18 pesos, de repente llegó a los 26, a los 25, y ahorita se está recuperando y está llegando a los 23. Entonces con López Portillo se estaba dando ese fenómeno de que el tipo de dólar estaba subiendo, entonces decide que el gobierno lo controle y establezca un tipo de cambio para evitar la especulación y cosas por el estilo. Bueno, con eso, como hemos visto, termina el famoso crecimiento acelerado o petrolización, y con este presidente termina el nacionalismo revolucionario, es decir, de 1917 con Venustiano Carranza hasta 1982 con José López Portillo. Gobiernos, como hemos visto, tuvieron sus claros oscuros, cosas buenas, cosas positivas, cosas negativas, cosas que hay que agradecer, pero cosas también que tenemos que desagradecer. Y no podemos conformarnos los ciudadanos o el pueblo con eso. Es que tuvimos de todo, no. Los gobiernos están para siempre velar y hacer cosas positivas, no para hacer cosas negativas. No podemos estar en el que, bueno, hicieron esto mal, pero esto lo hicieron bien. Quizás algún día tomemos conciencia política de lo que se representa esto, y tú como joven tienes esa tarea, compañeros. Así como te apasionas con la música y te apasionas con tantas cosas, también apasionate ya por el mundo de la política, las finanzas, los negocios. Máxime que tú vas a ser administrador. A partir de López Portillo, mejor dicho, con la administración de López Portillo, se inicia el famoso neoliberalismo mexicano. El neoliberalismo se inicia en Estados Unidos y en Inglaterra. Y este neoliberalismo tiene por objeto acabar con el nacionalismo revolucionario. Se habla mucho del Estado benefactor, del Estado padre, que todo quiere, que la gente quiere que el gobierno nos dé todo, que el gobierno nos dé todo, que el gobierno es papá gobierno. No, o sea, son cosas muy diferentes. Ya vas a llevar tu derecho fiscal
Se supone que el derecho fiscal o los impuestos que todos estamos obligados a pagar, y escucha, estamos obligados a pagar, así como los derechos, contribuciones y más cosas, son para nuestro beneficio. Porque tú y yo, o la gente o el pueblo, necesita carreteras, hospitales, necesita avenidas, necesita mercados, necesita varios servicios públicos, hasta panteones, servicio de limpia, policía. El gobierno es el que nos debe de dar justamente esos servicios públicos. Esos servicios públicos, como ustedes saben, cuestan dinero, valen dinero. ¿De dónde el gobierno va a sacar el dinero? Pues de la misma población, a través de los impuestos. De tal suerte que si yo gano tal dinero, el gobierno a través del impuesto de la renta, el impuesto de trabajo, me quita tanto dinero. Ustedes los que ya trabajan saben que esto es de ley, de cajón. Cuando me dan mi nómina, me dan mis pagos, ahí aparece, ¿no? Pues, de sueldo total o neto, tanto. Menos impuesto, menos esto, menos aquello, tanto. Cuando tú vas sobre una autopista, la México Pachuca, la México Querétaro, pues vas a pagar tus derechos, la cuota. Ese dinero supone va para el gobierno, para que el gobierno de forma indirecta nos dé todo esto. Entonces, de esta manera, el gobierno está obligado a dar unos servicios, no porque el gobierno sea un gobierno paternalista, como el gobierno nos hizo ver, un gobierno papá, y donde el pueblo, un pueblo desobligado, negligente y flojo, quiere que todo se dé papá gobierno. Hacia grandes rasgos, que vamos a ver en su momento oportuno, fueron los argumentos de los neoliberales. Los liberales empiezan, como ustedes saben, con Miguel de la Madrid Hurtado, 1982-1988. Y desde ahí sigue con Carlos Salinas de Gortari, del 88 al 94. De hecho, Carlos Salinas supone que es el ideólogo, el que crea este plan, y es el que consolida este modelo. Y se dice que Carlos Salinas creó el salinato. Por después de Salinas, él, al igual que Plutarco Elías Calles, controla a Ernesto Zedillo Ponce de León, fija políticas, controla todo esto, y se dice que Carlos Salinas, como ya el sistema del PRI estaba ya muy quemado, muy tatemado, ya la gente no quería en el PRI, no aceptaba el PRI, y a Ernesto Zedillo le costó mucho trabajo al PRI mantenerse en el poder a través de Ernesto Zedillo. Vamos a ver cómo viene el rescate bancario y cómo los bancos tienen que meterle dinero al PRI para que Zedillo logre ser presidente. Entonces Salinas, como político, trata de manejar el gatopardismo, es decir, hacer que las cosas cambien para que sigan igual. Y de esta manera viene Vicente Fox, presidente panista, que acaba con el imperio del PRI durante 70 años. Luego te viene otro panista, Felipe Calderón, Fox del 2000 al 2006, Felipe Calderón del 2006 al 2012. Al mal lo hizo el PAN, que otra vez Enrique Peña Nieto del PRI ocupa la presidencia del 2002 al 2018. Y la gente cansada del PRIAN o de estos partidos, pues deciden todos votar por la opción, que es acabar con el liberalismo a través de López Obrador. Bueno, ya para terminar con este repaso, aprovechando la tecnología que tenemos aquí de CETEC, Miguel de la Madrid Hurtado, repetimos, inicia el periodo neoliberal, fue del 82 al 88, y él inicia el famoso reordenamiento o desregularización económica. Reordenamiento o desregularización económica. ¿Cuál es? Inicia el proceso de privatización y de venta y de enajenación y desaparición de todo el sector paraestatal. Todas las empresas que durante el gobierno de Luis Echeverría y de López Portillo se formaron, se consolidaron con empresas de gobierno, y que llegaron a ser más de 200 o más, cerca de 500 empresas del gobierno. El liberalismo dice, si México no avanza, si México no progresa, es porque el gobierno, en lugar de invertir dinero para más universidades, más escuelas, etcétera, en beneficio del pueblo mexicano, ese dinero lo gasta en subsidiar a empresas que nada tienen que ver. Ejemplo, el Club Atlante, el club de fútbol de la liga profesional, la liga MX, como le llaman ahora, era del gobierno. El IMSS era quien administraba al Club Atlante.
Si algún día te metes al internet y buscas el Atlante de los años 80, en su escudo aparecían las palabras IMSS. La empresa Jarritos de refrescos era también del gobierno. Sí es cierto, o sea, como todo Echeverría y López Portillo exageraron, o sea, compraron empresas que nada tenían que ver. Y en ese sentido le doy la razón a los neoliberales. Empresas como Telmex y otras más que empezaron, o como Imevisión que empezaron, ahí sí ya no, pero bueno, ya veremos. Entonces con Miguel de la Madrid se inicia la privatización y la venta de empresas paraestatales. El argumento que nos vende el neoliberal es que ese dinero con el cual se van a rescatar se van a vender todas las empresas del gobierno, se va a formar un buen dinero, un buen billetote como decimos, y con ese dinero de todas las ventas paraestatales se va a lograr el crecimiento y desarrollo de México. Y todos nos creímos ese argumento que aparentemente sonaba lógico. Si México tiene más de 100 empresas y las vendemos, y de esas 100 empresas que vendemos obtenemos tal cantidad que no va a ser cualquier cantidad, sino una fuerte cantidad, entonces decía uno, pues sí tienen mucha razón. ¿Para qué queremos el Club de Fútbol Atlante? ¿Para qué queremos Jarritos? ¿Para qué queremos tales empresas? Ejemplo, si vendemos teléfonos de México, si vendemos, como lo hacen con el tiempo, en el gobierno Salinas, Imevisión, Canal 13, que en aquel tiempo era Televisión del Estado, ¿cuánto dinero el gobierno va a recuperar? Y con ese dinero, además ya no lo va a estar gastando en salarios, sueldos, empleados, sino lo va a gastar en inversión, en infraestructura del pueblo. No, pues México se va para arriba. Y muchos nos creímos esa historia y vimos como algo correcto que es. Ejemplo, México era propietario de Banco Mexicano Somex, hoy ya desaparecido. México era propietario, bueno, el gobierno de Sosa Texcoco, grandes empresas. Era propietario de AMSA, Altos Hornos de México, de Fundidora Monterrey, Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas. Empresas, por tanto, como lo vimos con Manuel de Camacho, que creaban bienes de capital, equipo pesado, maquinaria pesada para la industria mexicana. Todas esas industrias que aquí sí no le encuentro razón, sí encuentro razón para Jarritos, sí encuentro razón para vender el equipo de fútbol Los Potros del Atlante, no para ellas. Pero nos vendieron, imagínate cuánto nos van a dar por Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas. ¿Cuánto dinero va a obtener el gobierno por Fundidora Monterrey? ¿Cuánto dinero va a obtener el gobierno por AMSA Altos Hornos de México? Y ese dinero lo vamos a invertir en beneficio del pueblo. No, pues todos bien locotes, bien contentos. Por fin el neoliberalismo nos iba a liberar del Estado benefactor, del Estado paternalista, del Estado que todo lo daba y todo lo quería la gente. Por fin iba a hacer que el pueblo trabajara, dejara de ser flojo y dejara de estar dependiendo del gobierno. Al mismo tiempo en el mundo se inicia la famosa globalización económica, es decir, el libre mercado. Porque hasta antes había proteccionismo. ¿Qué es proteccionismo? Que los países cuidaban que su economía y sus empresas no fueran invadidas por productos extranjeros que de mejor calidad iban a ser, como todos buenos mexicanos, comprar el extranjero que era más barato y mejor calidad que el producto mexicano. Entonces, para evitar esta competencia desleal en donde el producto extranjero iba a ser mejor visto que el mexicano y más barato, entonces deciden crear leyes proteccionistas del comercio y de la industria mexicana y de todos los países. Como todo producto extranjero que quiere ingresar a mi país, le voy a poner aranceles de tal manera que el producto extranjero sea más caro, para que el mexicano, en lugar de comprar el extranjero, aunque sabe que es de mejor calidad, pues mejor prefiero el mexicano que es más barato. De comprarme un brandy Presidente en aquel tiempo de 60 pesos el litro, a comprarme un Torres 10 que viene de España o de Francia, no sé dónde venga, ustedes que conocen de vino saben mejor que yo y ahí me corrigen, comprarlo en 120, 180, pues mejor me quedo con el Presidente de 60 pesitos o el Don Pedro de 80 pesitos. Entonces, como puedes ver, esa era la idea. México, con Miguel de la Madrid, inicia el GATT, que es el antecedente de la Organización Económica. El GATT es el Acuerdo General de Aranceles y Comercio para que se empiece a manejar el libre comercio. Con Miguel de la Madrid se viven los famosos terremotos del 85, compañeros, que usted no vivió y que, vuelvo a repetir, esto es la historia, pues es la historia, compañeros. Sé tú testigo de las cosas que se están dando. Tú ahorita eres un testigo de un fenómeno llamado coronavirus.
Ahora que estés abuelito y estés ruquito como el maestro, pues seguramente vas a tener que contarle algo a tus hijos, a tus nietos. Y si se repite esta historia nuevamente, tú podrás decirle, pues yo también ya la viví, yo también esto. Entonces vivió el temblor del 85, vivió la situación del 85, y ve cómo quedaron los edificios, nada que ver con el temblor del 17. Y vivimos apanicados. Entonces, eso es historia, yo quiero que así lo entiendas, no nada más lo entiendas como fechas, acontecimientos, sucesos. Y siéntete dichoso y feliz de ser partícipe de los acontecimientos históricos. Yo puedo decirte, y te lo he dicho, pues que me siento orgulloso de haber sido o haber visto el 68, que no es nada para festejar o celebrar, pero al menos viví ese momento y nadie me lo puede contar. Y puedo yo dar testimonio de eso. ¿Te imaginas haber vivido en la época de Miguel Hidalgo, en la época de Benito Juárez? Yo lo conocí, yo lo vi. Y ahora vivir estos procesos, pues también eso es historia, o sea, sentir lo que estamos viendo, lo que estamos llevando a cabo y las implicaciones puede tener hacia el futuro. Ser tu testigo de la tecnología, ser tu testigo de la transición de la máquina de escribir mecánica a la computadora, del teléfono de monedas, del teléfono público y del teléfono de casa al teléfono móvil, pues es algo que te debe de sentir orgulloso, maravilloso, y poderlo platicar a las siguientes generaciones. Entonces eso es lo que viene siendo la historia, lo que viene siendo este tipo de situaciones. Se le critica mucho a Miguel de la Madrid que él tardó mucho en reaccionar y ayudar al pueblo. Es decir, él no luego actuó, lo correcto es, pues yo me presento en las zonas de desastre, doy órdenes, ordeno al ejército, ordeno esto, sin ánimo de echar publicidad. Quizás lo que está haciendo López Obrador, creó un consejo de salud para que ese consejo de salud, como él dice, por médicos y investigadores especialistas, estén dictando las medidas que deben de seguirse para combatir el coronavirus. Miguel de la Madrid pues dejó pasar el tiempo, creo que un día completo, y eso solamente fue la desgracia del pueblo mexicano. Entonces el pueblo empezó él solito a rescatar a sus muertitos y todo eso, hasta que después llegó el ejército. Entonces a Miguel de la Madrid, sus iniciales, Miguel de la Madrid Pardo, se le han puesto como miseria, muerte y hambre. M, muerte, Madrid, M de Madrid, muerte, miseria y H de Hurtado, hambre. Bueno, después se viene Carlos Salinas de Gortari, en donde el ingeniero pueblo mexicano a las iniciales Carlos Salinas de Gortari, CSG, le puso el cabeza sin greñas, que fue del 88 al 94, y él es el ideólogo, es el creador de la implantación del neoliberalismo en nuestro país. Dice que él movía a Miguel de la Madrid Hurtado. Miguel de la Madrid Hurtado era presidente, pero Carlos Salinas fue secretario de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público. Y de ahí, como él manejaba las finanzas, el dinero, el billete, él fue el que convenció a de la Madrid y a todos los demás siguientes para que se implantara el neoliberalismo en nuestro país. Con él se consolida, se fortalece, y se implanta de forma definitiva el neoliberalismo que, como te vuelvo a repetir, se mantiene hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, que es el 2018. Pues vivimos esta pesadilla llamada neoliberalismo, al menos para mi pesadilla, pues ya veremos con los demás gobiernos cómo se fue dando este fenómeno. Salinas privatiza Teléfonos de México. Salinas privatiza Imevisión, como lo hemos visto. Imevisión era el canal del Estado y tenía nada más a Canal 3. Lo vende a los particulares y Ricardo Salinas Pliego lo convierte en lo que hoy es TV Azteca, con Canal 13, Canal 7, con AMAS, el 7.1, el 7.2 y con el de Canal 40 y Canal 41. Bueno, yo sé que a lo mejor te hablo en inglés porque tú no ves televisión abierta, o sea, perdón, discúlpame, yo estoy hablando de otro nivel, tú puro Netflix y puro programa de paga, pero bueno, segunda vez la televisión abierta, sabrás de qué te estoy yo hablando. Se empieza a manejar aquí otra idea neoliberal, que las empresas paraestatales son improductivas, que las empresas paraestatales son una carga para el Estado, que las empresas paraestatales
no son, o el gobierno no es apto para comercializar, para dedicarse a la economía. Y es la esencia del capitalismo. Acuérdate, el Estado no tiene por qué intervenir en la economía. El Estado debe ser sacar las manos de la producción, eso es cosa de particulares. Y la ley que rige, lo vemos en microeconomía, en macroeconomía, la ley que rige los precios es la ley de la oferta y la demanda. Es decir, el gobierno tiene por qué decir que el pasaje mínimo es de 10 pesos o 12 pesos. El gobierno no tiene por qué decir que la leche, el litro es de 18 o 19 pesos. La ley de la oferta y la demanda, que es la ley capitalista, es la que determina el precio justo de las cosas. Y bajo este argumento, que después los demás presidentes van utilizando, es que va a permitir que se empiecen a vender muchas empresas del sector público. Se empiece a acabar la cosa pública y se empieza a acabar la empresa privada. Ya hablaremos qué hay detrás el fondo de esta situación de privatizar el sector público. Y se quiso privatizar precisamente porque pues todos los gobiernos que hemos analizado, pues el de Miguel Alemán Valdés fue un gobierno que se realizó 100% corrupto. Un gobierno donde la corrupción estuvo y desbordó al presidente y donde todos robaban y manejaban todo tipo de cuestiones. Carlos Salinas reprivatiza los bancos. Te recuerdo que los bancos siempre han sido privados, pero con motivo de José López Portillo y la crisis, entonces decide López Portillo estatizar los bancos y convertirlos y ser parte del gobierno. Los bancos en aquel tiempo dejan de ser Bancomer S.A., Bancomer Sociedad Anónima, y se convierte en Bancomer SNC, es decir, Bancomer Sociedad Nacional de Crédito. Banamex deja de ser Banamex S.A., Banamex Sociedad Anónima, y se convierte en Banamex Sociedad Nacional de Crédito. Como todo buen neoliberal, Salinas de Gortari decide privatizar, hacer que los bancos vuelvan a ser de la iniciativa privada, surgen nuevos banqueros, surgen por tanto nuevas personas. Se dice que en aquel tiempo el gobierno recibe más de 10,000 millones de dólares por la venta de los bancos. La gran pregunta es, ¿dónde quedó ese dinero? Porque te repito, la idea del neoliberal es, si yo gobierno, vendo mis empresas, ¿cuánto dinero voy a recuperar y obtener con motivo de todas las ventas? Te hablo de Altos Hornos de México, Cirúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, te hablo de Teléfonos de México. En aquel tiempo, Teléfonos de México era un monopolio, era la única empresa que se destinaba a la telefonía. Es un mérito o un logro de Carlos Slim, y debe de ser buen empresario, que si él ha logrado hacer esto es porque durante mucho tiempo Teléfonos fue un monopolio. Como empresa privada, como empresa pública y como empresa privada, Teléfonos de México era la que concentraba toda la telefonía a nivel nacional. Entonces, como puedes ver, si a ti te dejan el monopolio de una actividad comercial y tú eres el único que puedes vender o dar ese servicio, pues caray, ya sería mucho que no pudiera ser un gran anunciador o el millonario número uno con motivo de todo esto. Entonces dice que el gobierno en aquel tiempo obtuvo 10,000 millones de dólares por la venta de los bancos. De acuerdo con la lógica neoliberal, esos 10,000 millones de dólares iban a ser para financiar y para mejorar el progreso, el desarrollo y crecimiento económico. Y sin embargo, no se logró. Como buen neoliberal, reformó el artículo 27 constitucional para permitir que se podían privatizar los ejidos. De acuerdo con el artículo 27, los ejidos no podían ser objeto de privatización, no podían venderse. Salinas es una figura que permite que el ejido pueda asociarse con capitales y entre el ejidatario y los capitales puedan hacer productivo más ese ejido, lo cual va a provocar que vuelvan otra vez a surgir los famosos latifundios. Escondidos, claro está, bajo la cuestión del, por eso a los neoliberales se llaman los neoporfiristas, nuevos porfiristas, que aplican una política tipo Porfirio Díaz. Para terminar con el creador y el padre del neoliberalismo en México, al menos en México, a nivel mundial, es Friedman, un economista norteamericano llamado de apellido Friedman, y sus padres del neoliberalismo a nivel mundial son el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en aquel tiempo, y Margaret Thatcher, la dama de hierro en Inglaterra. Son los creadores del neoliberalismo a nivel nacional. Bueno, su ideólogo es Friedman, un economista de Harvard, si no mal recuerdo, o sea, de Yale. Y los gobiernos quienes la aplican son el de Ronald Reagan en Estados Unidos
y el de Margaret Thatcher, la famosa canciller de hierro de Inglaterra. Y en México quien aplica este modelo y lo continúan hasta Cedillo, hasta Enrique Peña Nieto, es Carlos Salinas de Gortari. Ya para terminar, recordemos que con Salinas de Gortari se cometen varios magnicidios, empezando por el candidato del PRI, como lo vemos en la imagen, de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Luis Donaldo Colosio Murrieta viene siendo casi el ahijado político, el hijo político de Salinas. Salinas es que al asumir la presidencia eran amigos de juventud junto con este otro señor, Camacho Solís. Eran grandes amigos. Pero Camacho Solís en principio tenía tendencias antineoliberales, tendencias socialistas, por eso Salinas se desligó mucho de Camacho Solís, jefe del Departamento Distrito Federal y secretario, no recuerdo, de Relaciones Exteriores, algo así. Colosio es el padrino, Salinas padrino de Colosio, lo nombra presidente del PRI, le da varios cargos públicos y lo nombra candidato. El problema de Colosio, por eso lo asesinan, ese Colosio manifiesta como candidato que México tiene mucha pobreza, que México quiere cambiar y que él está dispuesto a cambiar el modelo de Salinas, es decir, se pone en contra de su padre, que es Salinas. A Salinas le incomoda, no le gusta eso de que cambien su programa neoliberal, y nadie nos quita, al menos a mí me quita la idea de que Colosio fue asesinado por el mismo Salinas de Gortari, nada de que fueron los narcos. Sí, los narcos fueron, pero el medio para que Salinas lo matara. Otro asesinato del Salinas fue el del presidente del PRI, de Mario Ruiz Massieu, otro político muy ligado a Colosio, que también lo matan, y el obispo de Guadalajara, que supuestamente iba a denunciar ante el Papa, en ese tiempo Juan Pablo II, si no mal recuerdo, toda la corruptela que existía alrededor de Carlos Salinas de Gortari y su gobierno, y que para que no revelara todo este tipo de suciedad política que había en México, mandaron matar al famoso Sandoval Íñiguez, si no mal recuerdo, que fue esto. Para terminar con Salinas de Gortari, y como una forma de tratar de suavizar las cosas y de hacer ver que es un gran demócrata, Carlos Salinas de Gortari, recuerda, te crea el INE, el IFE, Instituto Federal Electoral. Recuerda que Salinas se le criticó mucho que él se cometió un fraude y que surgió con motivo del fraude. En aquel tiempo las elecciones estaban a cargo de la Secretaría de Gobernación con Manuel Bartlett, y se iban dando resultados donde Cuauhtémoc Cárdenas, el candidato del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, iba ganando. De repente la tecnología apenas empieza en nuestro país y se cae, y dura contra 2 horas, se cae el sistema tecnológico, se cae todo esto, es el argumento técnico que se argumenta en aquel tiempo. Después de 2 horas regresa otra vez la votación, y resulta que en esa parte de las 2 horas Salinas subió y le dio fácilmente la vuelta a Cuauhtémoc Cárdenas, cosa que mucha gente no se creyó, no la aceptó, y como una forma de aplacar eso te crea el IFE, Instituto Federal Electoral, como un organismo ajeno al gobierno para poder crear lo que viene siendo un instituto imparcial, un instituto ajeno del gobierno para darle calidad y legalidad a las elecciones en nuestro país. Se crea la Comisión Nacional de Derechos Humanos como una forma de evitar los actos arbitrarios de los gobiernos, de ilegalidad, y se crea el CONACULTA, Consejo Nacional de Cultura. Así a grandes rasgos termina el padre, el fundador, el creador del neoliberalismo en nuestro país. Ante la muerte de Colosio, Salinas nombra al que entonces era jefe de prensa de Colosio, Ernesto Zedillo Ponce de León, y él continúa con el neoliberalismo del 94 al 2000, y con él termina el ciclo del PRI, iniciar por dos sexenios el del PAN. Como ver, hoy te hicimos un recuento muy sucinto de todos los presidentes que han venido. Zedillo Ponce de León, que ya también hablamos parte de él, con Vicente Fox Quesada, el mucha lengua, poco cerebro, el descerebrado, como también le llegaron a decir, y que se robó una gran cantidad. Durante su gobierno el petróleo llegó a sus máximos históricos, como con López Portillo. Se dice que con el dinero que recibimos del petróleo se pudo haber pagado gran parte de nuestra deuda externa. Lo mismo, ¿dónde quedó ese dinero? Con él se creó el famoso redondeo en los centros comerciales. De la manera que si
eran 90 centavos lo que sobraba de tus compras, bueno, te redondeaba para que quede ya en 20 pesos y no en 19,90. 19.60 te lo redondeo para que quede en 20, y se dice que todos esos redondeos pasaron directamente a la esposa de Fox, o la entonces esposa, que no era su esposa, la famosa Martita Sagún, y muchas cosas más. Se viene Felipe Calderón y viene la lucha contra el narcotráfico, y luego termina Peña Nieto con sus reformas estructurales, y se acaban los gobiernos neoliberales. Bueno, jóvenes, espero que con esto nos quede clarito cómo se fue dando el México contemporáneo, cómo estamos haciendo un análisis a través de los presidentes y de los modelos económicos, como dice nuestra materia. Es político, económico y social de lo que viene siendo nuestro país. La siguiente clase vamos a continuar con los neoliberales. Terminamos con ellos, vemos el modelo neoliberal y hacemos el comparativo con el sistema revolucionario para que usted con su criterio determine cuál es el mejor modelo y qué es el mejor. Y veremos ya algo de lo que es López Obrador, que aún es mucho por dar una opinión o una conclusión, porque apenas tiene 2 años, pero pues no está por demás. Jóvenes, ahí tienen trabajo, tienen tarea, y por favor, cuando escojas a tus 3 mejores presidentes, quiero que antes de que empieces a relatar sus obras, me digas por qué para ti esos son los 3 mejores presidentes de México. O sea, no nada más es decir, bueno, es fulano y sultano, sino antes de decirme lo que hicieron ellos, dime, bueno, para mí es fulano por esto, pues, ¿sí? Y quiero agregarte una tarea más, así como te pido los 3 mejores presidentes de México, de Venezuela para acá. Quiero que según tu criterio, según tu opinión, por lo mucho o poco que hemos visto y por lo que tú estás investigando, me pongas también el peor presidente de México. ¿Sale? El peor presidente, y también ves tus razones porque para ti es el peor presidente de México. Bueno, quedo aquí a tus órdenes por el chat para cualquier duda, aclaración, comentario, pregunta. Esperamos que esta pesadilla pase. Nos vemos, por tanto, la siguiente clase, compañeros. Gracias por tu atención. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, compañeros.